Buenas noches. Bien, hermanos, buenas noches a todos. Ya estamos listos. Vamos a arrancar. Discipulado de Iglesia, Efesios 4:23. Hoy es, hoy es domingo, hoy es martes 10 de septiembre, ¿ah? Martes 10 de septiembre de este 2024. Y bueno, agradecidos con Dios por la oportunidad de que nos veamos otra vez y compartir estos espacios que son pues, muy bonitos, no solamente que nos podamos saludar y vernos con algunos, sino también que podamos ser edificados todos, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Alguien que quiera orar, que nos quiera bendecir para arrancar? Yo, Hágale, Marquito, entonces. gracias Señor, bendito alabado seas. Buenas tardes, buenas noches, Dios. Que la honra y la gloria sean solo para ti. Te pedimos que nos ilumines siempre con tu palabra, Señor. Que llegue esa frescura a nuestra mente, Señor, a nuestra alma, a nuestro ser, Señor. Te pedimos por el pastor, Señor, para que lo ilumines siempre y nos traiga los temas que al parecer la iglesia necesita, Señor, porque tú tienes el control en nuestras vidas y en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Te damos las gracias hoy y siempre, Señor. Bendito seas. Amén. Amén, amén. Muchas Amén. gracias, Marquitos. Amén. Sí, como les decía, vamos a continuar hoy con una dinámica que arrancamos hace algunos 3 martes con, pues, muy participativa, ¿no? De los que estamos aquí, escoger algunos versículos al azar, o sea, porque no, ustedes no sabían, de hecho no saben qué versículo les va a tocar porque es totalmente al azar. Ahora cualquiera dirá, Pastor, ¿y no que Dios no está con los juegos de azar? Bueno, nosotros no estamos jugando nada, simplemente estamos como cuando se repartían la ropa del Señor a las suertes, ¿no? O sea, cosas de esas, ¿no? Pero bueno, voy a compartirles pantalla y arrancamos con lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, me avisan si ven la pantalla, ¿no? Sí, señor. Sí, pastor. Ok, bueno, hoy lo vamos a hacer un poquito más aleatorio, metiendo la estadística al asunto, ¿no? O sea, yo voy a poner aquí los nombres, no, no es el orden, ahorita definimos el orden, pero dígame los nombres de los que quieren participar, porque esto es voluntario también, ¿no? O sea, yo creo que no es quien sepa más, quien sepa menos, y nada de eso, sino que la idea es que todos entremos en la dinámica y lo hagamos de una manera participativa. Entonces, díganme los nombres, vayan diciéndome los que quieran participar. Karina. Karina, bueno, ¿quién más? Hola, Marco, Vicky. Marco, Shirley, Juan Pablo, pastor. Juan Pablo, Floribet. ¿qué más? Hola, Víquez. Paula, Marian. Mariam, Irma. Irma, Cecilia. Paola, Cecilia, Paola, Mari, ¿quién? Mari, bueno, yo. Mari. Vamos Mari Macis porque a veces está Mario Oviedo también o a veces se conecta. ¿Alguien más? ¿Me falta alguien? Ana Milena. Déjeme ver aquí quién se nos está camuflando. Bueno, como no es obligatorio, pero. Paola. Pastor, ¿yo? Pero no sé si ¿Quién falta? fue Daniela. Daniela. Paola. El Ah, 14, bueno. ¿sí, no? Ujú. O el 13, como sea. Bueno, no es el orden, ¿no? Pero ahorita lo vamos a sortear. ¿Alguien más falta? Bueno, Leo. ¿Leo Yo. también? Sí, señor. Leo. Bueno, les decía que no es el orden porque aquí hay un número aleatorio, ¿no? Entonces no es que les toque primero porque esto, si ustedes ven, vean, miren la magia de vamos a generar números al azar, o sea, eso es generar números al azar. Nadie sabe quién le va a tocar de primero ni nada de eso, y tampoco es un castigo, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, ahí hemos asignado números al azar, vamos a fijarlos, una clase de Excel ahí, y vamos a sortear esto Pastor, de mayor a menor o menor a mayor. ¿Quién? pastor, Sí. a mami, a Mario Oviedo, es que apenas estaba metiendo por el celular, pero posiblemente no. Bueno, dejémosla No sé ahí. qué es. Esto lo debemos ordenar de mayor a menor.
Y entonces, los números que hayan quedado ahí, los que estén en blanco, pues después los vamos poniendo, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con Cecilia. A Cecilia dice que le tocó el número 9, ¿no? Entonces vamos. ¿Está lista, Cecilia? Lista, pastor. Bueno, entonces vamos con el 9. Listo. Hechos 8, 30, 31, dice la palabra. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ok. Te escuchamos, Ceci. El tema ahí, es sobre Jesús, ¿verdad? Sobre lo que es presentarle a Jesús a las personas que nunca han oído de él. Pienso yo que ese es como evangelizar. Eso es lo que yo entiendo de eso, ¿verdad? Como evangelizar a una persona, eso es el llamado y el ministerio que todos tenemos. Eso es lo que entiendo yo referente a eso. Ok, ¿cuál era el problema que tenía digamos, el etíope, digamos, o a veces confundo si el etíope o el eunuco, pero bueno, él era etíope. ¿Cuál era el problema que tenía el etíope, Cecilia, ahí? Que él leía, pero no entendía la palabra. Es decir, Exacto. había un velo en él, todavía no se Ujú. le había quitado ese velo. Ok, entonces tú dices que para ti el tema es la importancia de evangelizar, digámoslo así. ¿Sí? Y también hay algo ahí, y también la importancia de qué, o sea, ¿qué era lo que no había alcanzado el etíope? La revelación, La salvación. la salvación. Digamos, el etíope estaba leyendo, entonces cuando uno lee, adquiere qué cosa, cuando uno lee, ¿qué adquiere? Entendimiento. Conocimiento, Exacto, y de ahí el conocimiento uno tiene que trascender a qué, Sabiduría. pero al, hay una palabra al clave, ¿no? Uno primero conoce y después de conocer uno tiene que Entender. entender, entender. Eso, entendimiento. ahí es donde está el asunto. Entonces, sí, sigue, Cecilia, te escuchamos. Sí, es lo que yo entiendo de eso es eso, ¿verdad? Que en el momento que la persona no lee, pero no entiende, es por ese motivo de que no hay esa revelación, ¿verdad? No tiene ahí en ese momento el Espíritu Santo para que le revele. Entonces, por eso para mí, ese es el llamado que todos tenemos de llevar la palabra a aquellas personas que leen y leen la Biblia, pero no entienden. Entonces, es ahí donde ellos ya leen con entendimiento, ya leen con aquel conocimiento de quién es el que se está revelando a ellos. Eso es lo que yo ¿Tú te entiendo. acuerdas o te llega, Cecilia, qué era lo que él estaba leyendo de Isaías? ¿Te acuerdas o no? Ay, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda El de que bautizo. Yo me acuerdo, no? Bueno, lo que pasa es que después viene el bautizo, ¿sí? Porque después, cuando él entiende y todo ese asunto, pero él está leyendo a Isaías, porque ahí dice, ¿cierto? Sí, Ujú. Pero ¿alguien se acuerda qué estaba leyendo de Isaías? el ¿Quién lo haya castigo que, buscado? el castigo que sufrió Jesús antes de la crucifixión. Pero propiamente, ¿qué era? ¿Qué palabras, se acuerdan? Y Como que dice algo como que el cordero fue llevado, ¿Mm? como que cuando lo llevaron a él a la cruz. ¿Cómo llevan a los corderos? inmolado, Fue llevado como como oveja al matadero. al matadero. Bueno, él estaba leyendo toda esa historia, ¿cierto? Entonces la duda que tenía el etíope era que él no sabía de quién se estaba hablando ahí o a quién se refería Isaías, si era de él mismo o de alguien más. Entonces viene Felipe y ¿qué fue lo que le aclaró? ¿Te acuerdas, Cecilia? O tú lo dijiste ahora, porque el Felipe, ¿qué hizo Felipe con el etíope? ¿Qué le presentó qué? El evangelio. O Sí, sea, le sí, presentó a Cristo, ¿no? O sea, a porque Cristo, la sí. duda que tenía el etíope era,
que no sabía si estaba hablando Isaías de él mismo o de alguien más. Entonces viene Felipe y comienza a hablarle de Jesucristo, del Evangelio, de todo eso. Entonces le aclara todo, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó después de que le aclaró todo? Inmediatamente él le dice, ¿y qué me impide ser bautizado, verdad? Correcto. Ujú. Y entonces, ¿qué le Entonces, dijo Felipe? ¿Te acuerdas? Que le dijo, ¿crees tú en el Señor? Y entonces le dijo, sí, claro. Entonces le dijo, bueno, entonces nada te lo impide. ujú, Y entonces lo bautizó. Entonces ahí en ese pasaje, esos dos versículos hay varias cosas, ¿no? O sea, ¿qué podríamos, digamos, como haciendo un resumen? Primero, la importancia de qué, ¿qué hablamos ahorita? del conocimiento No, pero más allá del conocimiento, ¿Te la crees? importancia, no, la de que importancia Entender. de entender. entender. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo me leí la Biblia como 2 veces, ¿eh? Pero era así, porque pensé que era eso, ¿no? O sea, bueno, ya me leí la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero así, versículo tras versículo, pero realmente no entendí nada, ¿no? Porque no se trata de eso. Ya no, por eso ya nosotros sabemos que la recomendación de Dios mismo a través de su misma palabra es que no la leamos, sino Que la vivamos. Escudriñarla, escudriñarla. escudriñarla, porque solamente a través del escudriñar es que vamos a lograr entender, ¿no? Entender, porque lo que decía Cecilia ahorita es muy cierto, o sea, hay mucha gente que lee, 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 pero no entienden absolutamente nada, ¿no? O entienden muy poco. Y está bien, hay cosas, estamos obligados a entender todo de una vez. ¿Ustedes qué creen? No, No. No. No, ¿Y no. en qué nos podríamos basar en eso de que decir, no, es que yo no necesariamente tengo que entender todo ahorita? ¿En qué nos podríamos basar para eso? Como cuando Ujú. Pablo le decía a Jesucristo, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Y que él lo detuvo y le dijo que como que todo a su tiempo y primero tenía que ir al desierto y aprender y demás. Sí, también. Pero también acuerden que Jesús le dijo algo a los discípulos, ¿no? Esto que les estoy diciendo, ¿qué pasa? no lo entienden No lo ahora. entenderán. No lo van a entender ahorita, pero más adelante lo van a entender. Entonces, ahí hay varias cosas, ¿no? Primero, la importancia de entender. Segundo, si la gente lee y no entiende, pues se van a quedar ahí si es que no viene alguien que supuestamente entienda y se los explique, ¿no? He ahí la importancia de que uno se prepare, ¿no? Y que uno esté como dando un pasito más allá del conocer y el conocer y el conocer. Por ejemplo, este tipo de discipulados que no es lo mismo de un domingo, pues uno puede trascender un poquito más, ustedes pueden preguntar, ustedes pueden, entre todos nos vamos corrigiendo, y no se trata de que si estamos bien o estamos mal, porque todos tenemos, todo lo que ustedes han dicho tiene razón, pero es identificar el tema, ¿no? Como lo dijo Cecilia ahorita, la importancia del evangelizar, pero ¿cómo van a creer si no hay quien les enseñe, ¿cierto? Y entonces, bien, eso lo liga uno a qué, entonces, pero ¿a quién mandamos? Diría alguien por ahí, entonces uno esperaría que se levanten manos que digan qué. Aquí está. Aquí, envíame a mí. Exacto, heme aquí, envíame a mí, pero uno no va a enviar a cualquiera, ¿cierto que no? Uno envía, por ejemplo, cuando Pablo enviaba a Timoteo o enviaba a Tito, eran porque eran personas a las que él conocía, personas que tenían un sentir sano, personas que compartían su misma preocupación. Entonces uno generalmente envía o le asigna responsabilidades a personas que uno sabe que están preparadas, ¿cierto? Entonces, ¿alguien más quisiera comentar algo sobre ese versículo? ¿Alguien más? Sí, Pastor, Paula. bueno, que también el versículo refleja la humildad que tuvo el eunuco, ¿es? O El etíope. el etíope, ajá, al decir que sí, que estaba leyendo, pero que no entendía. ¿Por qué pasa eso? Que mucha gente lee, 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 no entiende, pero no se da por menos. Ahí están mostradas las dos, digamos, líneas de la humildad, ¿no? Uno debe tener humildad para preguntar si no entiende, pero también uno debe tener humildad para enseñar si es que alguien te pide que le expliques, porque hay gente que es muy humilde, o sea, en el sentido de que dice, yo es que yo no entiendo, pero hay gente que sabe y no es humilde como para enseñar, no les gusta enseñar. Entonces,
ahí está la humildad está en esas dos vías, ¿no? En esa capacidad de que uno pueda ser instruido o que uno pueda instruir en la medida en que uno conozca. Hay tanta humildad del etíope de pedir ayuda como la de Felipe de brindarla, ¿no? Obviamente Felipe fue llevado por el Espíritu Santo y todo ese asunto, pero lo que hablábamos o lo que decía Cecilia de la importancia de evangelizar y una de las características que debe tener un evangelista es precisamente esa paciencia y esa misericordia de saber que algún día uno estuvo en ese lado del charco, ¿no? ¿Quién más iba a comentar? Que me pareció que Ariane iba a comentar algo más. Yo, Juan Pablo. pastor, Ah, Marco. este, que nosotros debemos de darle gracias a Dios que hoy tenemos la palabra completa, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Este etíope era un emisario de un reino allá, y comprar eso, que el rollo de Isaías no era barato y tenía que ser una persona importante para que se lo vendieran. Entonces, al parecer ese fue el que llevó el evangelio a la parte de África, y si era un etíope eunuco. Eso era. Eran las dos cosas. ¿Se acuerdan lo que era un eunuco, no? ¿Todos saben que era un eunuco? No, pastor. Alguien castrado. Sí, Sí, eran los siervos, sí, digamos una especie de siervo, o sea, personas sí, que los castraban o, digamos, sí, básicamente les aniquilaban o les cortaban ya su capacidad de tener placeres sexuales o reproducirse, ¿no? Entonces eran castrados, digamos así, que era un voto que se hacía de castidad, ¿no? Como tal. Listo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pastor, Ceci. Sí, Irene. ajá, y también que Hechos, que es un libro tan importante, empezando. Entonces, ahora que ustedes todos hablaban del Evangelio, ahí se estaban formando la iglesia. Está ahí precisamente por eso el que dice entender, vamos a entender qué es lo que el Señor nos dejó, porque a Felipe lo envía el Espíritu Santo, que fue lo que recibieron en ese momento. Ujú. Sí, que nosotros podíamos trasladar eso a nosotros mismos, ¿no? Porque de hecho el Señor decía, cuando sobre ustedes venga el poder del Espíritu Santo, me serán testigos. Es decir, en ese momento van a recibir la capacitación, ¿para qué? Para que vayan y hagan lo que hizo Felipe, ¿no? Ok, muchas gracias a todos por eso. Bueno, sigamos con Karina. ¿Lista, Karina? Sí, pastor. Bueno, a Karina le tocó el uno. Em, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, pastor, lo que yo comprendo en esto es lo que, bueno, hemos tenido conocimiento, ¿verdad? De que al igual que los que hemos sido católicos nos enseñan, por ejemplo, que todos somos hijos de Dios, y eso no es verdad. Sí, todos somos creaciones de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios somos los que caminamos conforme a su palabra y conforme a sus enseñanzas. Hemos visto también que hay que arrepentirse y renacer otra vez, ¿verdad? Y no solamente eso, sino mantenerse constante. Eso es lo que yo entiendo. Y como usted también muchas veces hemos hablado, ¿verdad? Que, que no, que Dios al que no, em, es que se me fue, ¿cómo es que usted lo dice? Em, que Dios no le pide nada a quien no lo conoce, pero sí a los Que, que lo que conocemos. él no espera nada de los que dicen, Eso, de los que no digan que son de los que no digan que son de él, pues. Pero espera exactamente. todo de los que digan que son de él. Eso mismo, pastor. Eso es lo que yo entiendo. Ok, bueno, aquí, si tú tuvieras que identificar el tema, es decir, por ejemplo, que tú fueras a predicar usando Mateo 7, 21 al 23 y tuvieras que ponerle un título a la prédica, ¿qué tema identificas ahí, Karina?
digamos, cuando tú dices, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, porque muchos, sino el que hace la voluntad, y muchos dirán, ta, 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 y al final él le va a decir. Entonces, ¿cuál crees tú que es el tema, o para ti, digamos que te diga, pastor, para mí el tema ahí, ya tú dijiste ahora la importancia de obviamente uno asegurarse de que está y que es del reino de Dios y que es hijo de Dios, ¿no? Y no creer, no asumirlo o suponerlo, sino estar completamente seguro. Pero, ¿cuál creerías tú que es el tema ahí central o para ti, por ejemplo? Bueno, si yo tuviera que poner una, así como una prédica, usaría eso exactamente, que todos somos creaciones de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Ok, ok. ¿Alguien identifica, ahí hay varios temas, ¿no? ¿Alguien identifica algún tema central que podrían en esos tres pasajes, en esos tres versículos? La religiosidad, pastor. Puede ser, Falsos maestros. La pues, voluntad del Padre. la voluntad de Dios, sí. Hacedores de Ah, maldad. ahora, ¿Cuál? usted puede, Hacedores de maldad. Todo eso está bien, puede ¿no? Ahí hay varios orientar, temas, ¿no? Uno es, no número 8, pero por ¿cómo ejemplo, eso no? imagine que Tengo uno le pusiera algo que era un signo de para pregunta. ¿Quién explicar. entrará al reino de Dios? ¿Quién Entiendo, entrará en el entiendo. reino de los Es cielos, que no no? entiendo, yo no Entonces, ahí lo que estamos viendo en ese pasaje es que lo que nos va a garantizar la entrada al reino de los cielos no es lo mucho que supuestamente hagamos, ¿no? Eh, Porque está bien, nosotros tenemos que hacer cosas porque nuestra fe tiene que estar respaldada por lo que hagamos, ¿no? Pero ahí lo verdaderamente importante es que nos aseguremos que hacemos la voluntad del Padre, ¿no? Porque Él dice, no, y otro tema que está ahí es el tema del señorío, ¿no? Acuerda que lo hemos hablado de qué es señorío. ¿Alguien se acuerda qué es señorío? ¿Se acuerda? Tener autoridad, pastor. Autoridad. Es cuando uno tiene el control, la autoridad sobre algo o alguien, ¿no? Entonces, si yo tengo control sobre un grupo de personas, yo tengo señorío sobre eso, ¿no? Si yo tengo una tierra y yo soy el dueño de esas tierras y todos los de ahí son mis sirvientes, entonces yo tengo señorío sobre esa tierra, ¿no? Entonces, se supone que cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor, porque le estamos dando el título de Señor, es porque tiene señorío, ¿no? Entonces, por eso es que él dice, ¿por qué me dices que soy tu Señor y no haces lo que yo te digo? Porque, ¿qué esperaría un Señor? Que la gente lo obedezca porque le está dando el señorío, ¿cierto? Entonces, ahí dice, hay mucha gente que le dice Señor, Señor al Señor, pero, y creen que por eso van a entrar al reino de los cielos, ¿no? O sea, no, hay que asegurarnos es que realmente le estamos dando el señorío, es decir, que estamos haciendo su santa voluntad, ¿no? Y hay una lista de cosas que la gente va a llegar allá y que varias veces lo hemos hablado, de que la gente dice que han profetizado, que han echado fuera demonios, que han hecho milagros inclusive. Y entonces lo que hemos conversado varias veces es que el Señor nunca les dijo que no, ¿no? Él en ningún momento ahí dice, no, hombre, eso es mentira, ustedes no hicieron eso. No, él dice, si ustedes dicen que lo hicieron, está bien, ¿no? O sea, yo sé que lo hicieron, pero no fue conmigo, ¿no? O sea, porque nunca los conocí. Entonces ahí hay otro tema, ¿no? También de la importancia de qué, que lo acabo de decir, la importancia de ser, cuando dice, nunca os conocí. Entonces, qué importante es que Ser reconocido. el Señor nos conozca, ¿no? ¿Y cómo y cómo vamos a ser conocidos? Con nuestras obras, frutos, obras, Más eso, por los frutos, frutos, ¿no? Entonces, frutos. miren que en esos tres versículos hay varias cosas. Está el tema del señorío, está el tema de la obediencia, o sea, hacer la voluntad del Padre. Está el tema también de que no son las obras las que lo salvan a uno, porque la gente está hablando de obras que hicieron, que profetizaron, que una cantidad de cosas, pero de nada nos sirven las muchas obras que hagamos, o tal vez lo que mencionaba Karina ahorita, de que a uno le enseñan en la católica de que hay que hacer obras y obras y obras y obras, pero en ningún momento se le insta a uno a que uno realmente conozca al Señor y que sea conocido por Él, porque dices, en la medida en que uno conozca al Señor y él lo conoce a uno, ¿no? Porque es una relación, si ustedes me conocen, yo los conozco, si ustedes están conmigo, yo estoy con ustedes, entonces entramos en una relación, ¿no? Entonces, no son las obras lo que lo salvan a uno, no es echar fuera demonios, porque esa gente no es profetizar inclusive, no es, predicar es importante,
Porque acuerden que la profecía moderna, la profecía de ahora es predicar la palabra, no inclusive no la adivinación, que eso ya lo hemos hablado, ¿no? No es hacer milagros, porque los milagros no salvan. ¿Para qué sirven los milagros, se acuerdan? ¿O para qué el Señor hacía milagros? Para exaltar la gloria del Señor, de Dios. Por un lado, y también, ¿para quién eran los milagros? O sea, más que todo, ¿para Para quién? los incrédulos. Para los incrédulos. Entonces, los milagros eran, por un lado, sí, para darle la gloria y exaltar el nombre del Padre, y también para que la gente creyera, ¿no? Pero el milagro no salva, los milagros no salvan. El milagro, el objetivo de los milagros era llevar a que la gente pudiera creer, ¿no? Porque eso es lo que lo salva a uno, el creer. Por eso es que él dice ahí, no es decir Señor, Señor, lo que le va a garantizar a uno que uno va a entrar al reino de los cielos, sino que uno en obediencia, creyéndole a Él, uno haga la voluntad del Padre, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para conocer la voluntad del Padre? Su palabra, está en su Conocer su palabra. palabra. Conocer su Ser palabra, obediente. porque la palabra es la voluntad del Padre, ¿no? ¿Alguien más que quiera ampliar sobre esto? Está claro. Creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? O sea, simplemente ahí es una advertencia. Recuerden que les he dicho que ese pasaje es uno de los que a mí lo veo con mucho respeto, ¿no? Porque a veces, eh, qué triste sería que uno llegue a la presencia del Señor confiado de que ha hecho muchas cosas para Él, pero no nos hemos cuidado de hacerlo con Él. Porque a veces hacemos tantas cosas para Dios que nos olvidamos de Dios mismo. Como a veces hacemos tantas cosas para la familia que nos olvidamos de la familia, ¿me entiendes? ¿Cuánta gente no se esfuerza, trabaja y todo eso para la familia, pero resulta que se olvidan de la misma familia? Entonces así nos puede pasar con Dios también. Entonces, tengan presente eso, asegúrense de hacer la voluntad del Padre y déle señorío al Señor sobre su vida, póngalo en primer lugar y no haga obras para salvarse creyendo que eso le va a garantizar la entrada al reino de los cielos, sino haga la voluntad del Padre y en línea a la voluntad del Padre uno va a comenzar a hacer cosas alineadas a la naturaleza de lo que uno es, ¿no? Y qué importante que seamos conocidos por el Señor y entonces por eso tenemos que dar fruto, ¿no? Es importante que dar fruto y por eso la Biblia es muy enfática en decir, el que no dé fruto será cortado y echado al fuego, ¿no? Entonces por eso, y no es que sea una amenaza para asustar a la gente, sino para que uno dimensione la importancia de dar frutos, ¿no? O sea, estamos llamados a dar frutos. Pastor, Ok. Sí, Cecilia. este, bueno, quería aportar esto. Por eso hay que saber realmente si estamos en la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias y solo hay una, ¿verdad? Que es la del Señor, el cual Él va a venir por su iglesia. ¿Cuántas cosas hacen estas otras iglesias que creen precisamente sobre este pasaje? Que todo lo hacen y es en el nombre de Jesús y en el nombre del Señor y todo lo que hacen, campañas y todo eso, usted nos ha explicado sobre eso y nos ha hablado, pero el pesarse, ¿verdad? El escudriñarse uno mismo y saber si realmente estamos realmente en la iglesia del Señor y haciendo las cosas para el Señor. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Que seamos encontrados obreros aprobados por el Señor, porque qué tremendo es que hay obreros que creen que están siendo aprobados por el Señor y están desaprobados, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor nos habla, ¿verdad? De esta manera que han hecho cosas, pero realmente es con maldad. Entonces hay que hacer hacedores, pero hacedores de bien, de cosas que le agradan al Señor. Amén, así es. Ok, gracias, Cecilia. Bueno, vamos con Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo. Pastor, qué pena. Antes de ir yo, vieras que me pareció que alguien había dicho que iba a aportar algo. Era un hermano, pero no le reconocí la ¿Sí? voz. ¿Alguien iba a hablar? Sí, era un hombre. Era un hombre, pero no apareció. Bueno, ahorita le damos oportunidad. Bueno, vamos con ese, Juan Pablo, a ver si nos rinde y Ok, vamos avanzamos. a ver. Dice que primeramente es Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó
y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y en Marcos 10, de los versículos 51 y 52, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, a mí este pasaje, bueno, estos pasajes lo que me muestran primeramente es esa parte sensible de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo caminando aquí en la tierra de ver la necesidad de las personas. En este caso se menciona específicamente la historia de Bartimeo el ciego, que cuando el Señor iba pasando por el camino junto con sus discípulos, pues de hecho él lo vio sentado a la orilla del camino mendigando. En otras ocasiones tal vez hemos visto que las personas se acercaban pidiéndole el milagro a Jesús, pero en este caso él observó que Bartimeo estaba mendigando al lado del camino y fue él el que se acercó. Y pues igualmente lo que caracteriza este tipo de encuentros es que eh, nuestro Señor no solo les ofrece o no solo mide el milagro que va a hacer en esa persona por la petición, sino también por lo que Él entiende en su omnisciencia de lo que hay en el corazón de esa persona, porque en realidad cuando el ciego le dice que recobre la vista, nuestro Señor le dice, bueno, recobra la vista, sino que inmediatamente lo que le dice es que tu fe te ha salvado. Entonces, no media una circunstancia en donde Bartimeo le exponga realmente lo que es su fe, sino que el Señor, mirando el corazón de él, ve lo que hay y antes de decirle que ha recobrado la vista, pues creo que le ofrece lo más importante, que es la salvación, porque le dice: tu fe te ha salvado. Y le dice que enseguida recobró la vista. Y tal es así la fe de Bartimeo, que una vez que nuestro Señor Jesucristo lo sanó, lo seguía por el camino junto con sus discípulos. Entonces, no sé, lo que yo recalco acá es esa sensibilidad que nuestro Señor tenía por las personas necesitadas, en este caso Bartimeo. Ok, muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre lo que conoce de la historia? Pastor, Sí, Álvaro. tal vez ahí también el Señor quiere que nosotros le hablemos y que nosotros digamos qué es lo que queremos. Muchas veces nosotros pedimos, y me ha pasado: Señor, te pido por mi familia, pero o sea, aunque el Señor, Él sabe todo lo que necesitamos, también que Él sepa qué es por lo que yo necesito que haga en mi familia. Entonces necesitamos activar esa bendición hablándole claro al Señor. Y en línea lo que dice Álvaro es porque llega, si ustedes ven, aquí hay un salto de versículos del 46 al 51. Obviamente no es que no haya 47, 48, 49. Sí, lo que pasa es que la historia viene, ¿recuerdan que él se dio cuenta que Jesús pasaba y comenzó a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Imagínense, empezó pidiendo misericordia, ¿no? Que es como, la misericordia es como muy general, ¿cierto? Pero ya cuando él llegó al momento de su conversación con el Señor, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, ¿no? ¿Me entiendes? Ya es más específico, o sea, algo concreto que él quería, y era lo que Álvaro decía de ser muy concretos en lo que el Señor sabe y conoce nuestras necesidades, obviamente, pero hay que ser claros en lo que queremos, ¿no? Eh, ¿Alguien más? Yo, pastor, Pastor, bueno, voy a darle chance a ella. Paula. creo que eso también es, por ejemplo, muchas personas dicen, y por supuesto que le vuelva la vista, pero mucha gente quiere estar en su zona de confort. Y, por ejemplo, los que hemos visto el cambio, por ejemplo, en las personas que son alcohólicas, uno los escucha diciendo, es que antes no me dolía nada, ahora me duele todo, ¿verdad? Porque en su estado de alcoholismo no sufrían. O el tema con el cristianismo, ¿verdad? El hecho de que Dios nos ponga un corazón de carne, que uno mismo dice, es que yo antes no me conmovía las cosas, ahora sí. Entonces, a veces las personas quieren quedarse ahí en lo que es más fácil, que este hombre al recobrar la vista, ¿qué le toca ahora? Bueno, trabaje, ¿verdad? Y ahora esfuércese. Ujú.
Y también en lo que dice Paula, también Paula, es porque, digamos, socialmente los mendigos en esa época eran de la parte más baja de la pirámide, ¿no? Era ya, digamos, como lo más bajo a nivel de personas, pues, ¿no? Si meter los animales era como lo más ralito, pues. Entonces ellos obviamente tenían su licencia para mendigar. ¿Qué era lo que ellos usaban como licencia para mendigar? ¿Cuál era su La, permiso? la capa. La capa, ¿cierto? Y entonces dice que Timoteo, ¿qué pasó cuando Jesús lo llamó? Tiró la capa, ¿no? O sea, como quien dice, hubo esa disposición de él de un cambio de vida, porque para él fue un cambio de vida tremendo ya dejar de, como dice Paula, ya no vas a mendigar, ya no vas a vivir de lo que a los otros les sobra, ahorita tienes que esforzarte y todo ese asunto, ¿no? Por eso el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Porque cualquiera podría pensar, pero ¿qué va a querer un ciego? Recordar? No, no necesariamente, como dice Paula. Puede ser que hay mucha gente que le gusta ser ciega, y le gusta estar ciega, ¿cierto que sí? O sea, dirán ustedes, ¿será pastor? Pues bueno, así es. Hay gente que le gusta vivir llevando palo. Y entonces, a ver si alguno de ustedes ve entre estos dos párrafos, y algo les adelanté ahorita de que hubo un cambio tremendo para Bartimeo. eh, Hay una parte de los dos párrafos que muestran el gran cambio que hubo en él al tener ese encuentro personal con el Señor. ¿Alguien lo lee ahí en algún momento? O sea, lean el primer párrafo y después y les voy a dar más pistas. Lean las partes finales de los dos párrafos. El camino. ¿Qué pasa con el camino, Paula? Él primero estaba sentado junto al camino y luego va a seguir a Jesús en el camino. Exactamente, eso es, ¿no? O sea, él estaba junto al camino, estaba totalmente apartado, ¿cierto? Porque él dependía de lo que a los demás les sobraban, de los que pasaban por ahí. Pero ya cuando él tiene su encuentro personal con el Señor, y el Señor le devuelve la vista, es decir, le devuelve su dignidad otra vez, ya volvía a ser persona, llamémoslo así. Dice que él seguía a Jesús ya no al lado del camino, en el camino, ¿no? Porque ahí es ahí la importancia de que realmente uno, porque hay mucha gente que está junto al camino y a lo mejor puede que tenga su experiencia con el Señor y todo ese asunto, pero nunca toman realmente la real decisión de seguirlo en el camino, sino que siguen ahí al lado del camino, ¿no? Y siguen junto al camino y nunca salen de esa condición de estar junto al camino. Entonces, ahí la importancia de que el encuentro personal con el Señor traiga a nosotros un cambio tal que nos permita ya no estar junto al camino, sino en el camino, ¿no? Que estar en el camino es estar, si yo digo que estoy en el camino, es estar en quién. En Cristo. En ¿Por qué? Jesús, Porque Él es el camino, la verdad y es la vida. el camino. Exacto, porque Él es el camino, ¿no? ¿Alguien más? Pastor, también dice, bueno, la ceguera espiritual, porque dice que recobre la vista, quiere decir que él en algún momento vio y quería volver, bueno, humanamente él quería volver a ver, pero espiritualmente él estaba ciego y quería ver la verdad, ver el camino de Jesús. Ese es un buen detalle lo que dice Shirley, que él dijo que recobre la vista, ¿no? O sea, si la quería recobrar es porque en algún momento la tuvo. Entonces, acuerden que en la parte de la ceguera natural hay gente que nace ciega y tal vez en algún momento pueden volver a ver. Hay gente que nace viendo y por alguna circunstancia de la vida pierde la vista. Y ahí están las diferentes combinaciones, ¿no? Espiritualmente, todos nacemos ciegos, ¿no? Espiritualmente, porque, bueno, obviamente nacimos destituidos de la presencia de Dios y generalmente comenzamos a tener información fuera de Dios, pero tenemos la oportunidad de recobrar la vista en el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor, ¿no? O sea, y es quitado el velo y todo lo que ustedes conocen, ¿no? Hay mucha gente que no, nunca más la vuelve a perder, es decir, no retroceden. Hay otros que, habiéndola recuperado, la vuelven a perder, ¿no? Entonces, pero sí, es importante eso que menciona Shirley de que, digamos, tanto ahí el relato habla de la parte natural, ¿no? Pero obviamente al él decidir seguir a Jesús en el camino, también espiritualmente se fueron abiertos sus ojos, de la misma manera que Pablo. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo quedó ciego físicamente y que le salieron escamas en los ojos? Pero cuando él recobró la vista, física, ya había recobrado la vista espiritual hace rato porque ya tenía su encuentro con el Señor
a un punto tal de que él se puso a disposición de él, ¿no? ¿Qué quieres que haga, no? Ya en una posición ya de siervo como tal. Ok, Pastor, sí. bueno, no sé si el tema ahí, quiero decir el tema de esos versículos. Ujú, El tema principal de eso, de esa palabra, este, es el Señor te dice qué quieres que te haga. ujú, Entonces, se puede encerrar en eso de que es pues una prédica muy importante porque es tanto la persona que ha sido conocedora de la palabra y se ha vuelto otra vez al estado primero, ¿verdad? Que donde Dios lo rescató, como también capas que mucho cristiano lleva que tienen diferentes nombres. Esa capa puede ser, ¿qué te digo? Conformismo, estar en una simpleza, estar esperando que el Señor llegue. Todo eso tiene un nombre, esa capa. En el momento que la persona decida tirar esa capa y realmente seguir al Señor, ahí es donde hay una restauración de la vida de aquella persona. Ese es, bueno, mi aporte. correcto, ¿no? Está bien, Cecilia. ¿Qué quieres que te haga? Pastor, Sería, bueno, de hecho nosotros hacemos una prédica que se llama así, que es sobre este versículo. ¿Qué quieres que te haga? ¿No? Es una pregunta que el Señor siempre está haciendo, ¿no? O sea, o el Señor quiere restaurarnos, pero Él no lo impone, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres restaurarte? Pero es necesario que uno lo diga, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo, me parece, o no? ¿O seguimos? ¿Me Leo. escucha? Sí, sí. ¿Me escucha, pastor? Sí, Leo. Adelante. Quería hacer dos comentarios. Uno del primer versículo y otro del segundo. Es que vamos manejando hacia la casa y se nos va la señal. Ok. Pero el primero fue que se me vino a la mente un versículo Ujú, eh, que es si dice como que si, ay, ya se me fue. No, pero el segundo de este versículo es de Juan 9, de un ciego que Jesús sanó y que Jesús dijo que él había venido a este mundo a que los ciegos vean y los ujú, que ven sean cegados, que él ujú. había traído un juicio. Ese es el versículo que se me vino del segundo versículo. Y el primero era de que no estemos contentos de si echamos demonios, sino de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, está en Mateo. El primer versículo es ese, digamos, de que no estemos contentos de que echemos fuera demonios, sino que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y el segundo era de Juan, en Ok. Juan 9 está. O sea, ese de los del echar demonio, me imagino que te refieres al que vimos ahora de que Sí, algunos le señor. decían, Señor, echaba demonio. Ok, está bien. Listo, sí, sí, hay varios versículos bueno, hay varios pasajes, digamos, lo que hablan de, el Señor le dio vista a los ciegos, ¿no? Y este caso es de Bartimeo, hay otro de que le untó los ojitos de barro, y se acuerdan que fue a lavarse al estanque y todo eso. Porque sí, ahí, y siempre que yo hablo de eso de los ciegos, me acuerdo de la discusión del Señor con los fariseos, ¿sí? Porque ellos decían, ¿pero qué? ¿Vas a decir que somos ciegos nosotros? Porque se creían que eran hijos de Abraham y todo ese asunto, ¿no? Ok, muchas gracias, mi estimado. Vamos, Milena, con el 12. Pastor, ay, perdón. ¿Qué pasó, Marquitos? No, rápidamente, quería llamar la atención en el sentido de que en nuestras vidas, digamos, que tengamos mucho cuidado. Bueno, ya hay que hacerlo personal. Yo quiero tener mucho cuidado porque ahora que he conocido esta salvación tan grande, en el sentido de que esa era la última vez que Jesús pasaba por ahí. Ujú, Después de ahí iba para la crucifixión, ¿cierto? Al correcto. igual que el de la cruz. Fueron do- dos, las dos personas que se salvaron así como en el último momento, ¿verdad? Y el de la cruz. Entonces el cuidado que hay que tener uno, pastor, ahora que está uno aquí y no soltarse. En el momento que uno, como Juan 15:5, apartados de mí nada podéis hacer. Ahora, Yo ahora que lo Marquito menciona eso de eso, también de ese pasaje, que uno podría rescatar de lo importante de aprovechar qué cosa. el tiempo.
El Las tiempo, Las oportunidades. las oportunidades. oportunidades, porque eso fue una oportunidad única para Bartimeo, porque ya el Señor no volvió a pasar por ahí, pero él la aprovechó, ¿no? Entonces, hay que aprovechar las oportunidades, porque las oportunidades que se desaprovechan ya no vuelven. Eh, ¿Y qué pasa cuando uno no aprovecha las oportunidades? Se aprovecha otro. Otro las aprovecha. Así es. Ok, vamos, Mili. Bueno, 1 Corintios 3, del 1 al 3. ¿Sí me escuchan? Me tengo que venir para acá. Bajito, pero bueno, hágale. Bueno, así. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Bueno, este, pastor y hermanos, es un versículo muy conocido. Pablo, en toda su amor y su paciencia, dándoles una recomendación, ¿no? a toda la iglesia, a los hermanos y todo. Y decía, pero ¿qué les pasó a ustedes? Si iban bien, que iban, ustedes tienen que trascender, subir una escala más, porque dice aquí que, ¿cómo les voy a hablar a ustedes? No les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, porque había muchas peleas, muchas contiendas, chismes entre ellos mismos, entre los hermanos. Entonces diciendo, yo ciertamente soy de Pablo y el otro es de Apolos. Ahí había una disputa entre estas, digamos, enseñanzas, doctrinas. Y dice, pero ¿cómo si ya les presentamos al Cristo, ya mandamos a una persona a que les dieran la enseñanza, entiendan y así entendiendo van conociendo? Entonces, eso lo podemos rescatar a nuestro diario vivir, a lo que nos pasa a veces en la iglesia, que hemos quedado ahí estancaditos, no hemos avanzado, a veces mucha gente muy delicada, y eso que hemos nacido de nuevo, el versículo anterior que decía que qué quieres que te haga, ese es un milagro del Señor, y cuando nacemos nosotros de nuevo, ese es un milagro que el Señor en su misericordia y todo nos ha regalado la salvación. Y seguimos ahí estancados. ¿Por qué? Porque a veces si no te saluda el pastor, ya no vuelven a la iglesia, ya no les gusta la música, ciertas cosas les incomoda, dice, pero ¿qué les pasa a ustedes? No les puedo hablar ya. Si ustedes ya deberían comer vianda, ya tendrían que tener esa madurez, ese conocimiento, pero siguen siendo niños, ¿cómo les puedo hablar? Yo no les puedo hablar duro porque se enoja, no les puedo. Entonces esas eran unas recomendaciones que les daba Pablo a este tipo de creyentes, y que nos está dando a nosotros como haciendo parte, porque lo hacemos nuestro, lo hacemos a nuestro diario vivir y a nuestro caminar para seguir adelante. ¿Y de quiénes somos nosotros? Somos de Cristo, no es que de Pablo y cuando vengo a hablarles de quién, vea, de ese Dios no conocido, nos volvemos aún religiosos. Por ahí va, pastor, no sé si usted ya. Pero ¿cómo le pondrías tú a esa prédica si usaras 1 Ajá. Corintios 3 del 1 al 3? De hecho, está facilito ponerle un nombre a una prédica que se base en esos tres. Bueno, ahí, como hablarles vivir en las obras de la carne, o caminar, no sé. Puede ser. ¿Qué Las título obras le de la pondrían carne. alguno? ¿Alguno le ve un título claro ahí? Ahí dice que uno diga, Cristiano carnal. Cristianos carnal. Ajá. esa, Cristiano carnal.
Sí, Hemos cristianos hecho la carnales, oración, ¿no? pero no hemos renovado la mente, exacto. Correcto. Entonces el Ajá. tema central que dice Milena ahí es es como ese estancamiento espiritual, digámoslo así, o quedarse en categoría de cristianos carnales. ¿Alguien más quisiera abonar algo ahí a esto que ya Milena nos explicó ampliamente? Sí, Yo pastor. quería decir algo. Ajá. ¿Quién? ¿Quién dijo primero? Yo, Irma. sí, Digo, Mari. O Irma, no me yo, acuerdo. yo, pastor. Sí, Eso, yo, Irma. Irma. Que había Sí, aparecido OTM, yo pensé que era alguna empresa, algo así. Sí, adelante. pastor, yo entiendo que cuando ya uno empieza a conocer de Cristo, ¿verdad? Ya uno es nueva criatura. Ya no tenemos que andar como niños, ¿verdad? Como niños enojándose por cualquier cosita y viendo cosas que no tenemos que estar poniendo la mirada, ¿verdad? Seguir adelante, prosiguiendo la meta que es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Salvador. Eso lo puedo aportar yo. Correcto. Muchas gracias, Irma. Muy bien. ¿Alguien más? Yo quería decir algo, pastor. Sí, Leo. Yo creo que ahí más adelantito en ese mismo versículo dice que ni Apolos es algo, ni Pablo es algo, sino es Dios el que da el crecimiento, ni el que riega, ni el que siembra, sino Dios el que da el crecimiento. Y a veces lo que pasa, digamos, en el Evangelio es que mucha gente le pone atención mucho a los apóstoles que hay hoy en día y a los pastores y así, como lo Cash Luna y esas cosas, ¿verdad? Ese tipo de gente. Y no le ponen atención a Dios, que es el que realmente es el que habría que ponerle atención. Dejan de lado, digamos, a Dios, que es el que hace la obra, y le ponen atención a los predicadores y a las personas así. Entonces ese era mi comentario. Correcto, correcto. O sea, todo lo que han dicho Pastor, está bien. Sí, sí. yo quería hacer algo. Dime, Pau. De eso que dijo la pastora, vieras que sí me parece, muchas veces que, como dicen, que no sale uno de lo mismo de antes. Hay muchas personas que les gusta vivir en conflictos y desde antes vivían en conflictos y siguen viviendo así. Cualquier mínima cosa ya se sienten ofendidos o no sé. O hay muchas personas que se acostumbran a vivir haciendo problemas a las demás personas o no les gusta ver como la sonrisa que uno tiene como en la cara porque lo llena, digamos, ir a la iglesia o así. Hay gente que se molesta mucho por eso. Y también que les gusta llevar como problemas igual a la misma iglesia, a los pastores y decirles, es que pasa esta situación o son cosas que uno, bueno, yo siempre he creído que uno, más que todo, cuando tiene niños, en la escuela, por ejemplo, a mí me pasa que a veces a Briana le dicen, Briana, es que usted sí que es flaca, usted no come y usted es un fideo. Entonces ella llega aquí a la escuela, a la casa y me dice, mamá, en la escuela me dicen esto y lo otro. Uy, qué calor, Y entonces qué calor. ya yo le digo, mami, esas cosas usted no les ponga atención, todos somos diferentes. Es como un tipo de psicología que yo le doy a ella. Entonces, digamos, eso yo se lo doy en mi casa. No voy a llevar ese problema a la escuela o no lo voy a llevar a la iglesia tampoco, porque los niños igual siempre van a ser niños, van a, como dice uno, a pelear y ya luego vuelven a jugar. Lo que pasa es que muchas veces uno como adulto debería de enfocarse cuál es la meta que usted quiere tener, la salvación o quiere seguir viviendo de mal. Ese era Ok. mi aporte. Gracias, Pau. Sí, digamos, aquí, como hablamos, el tema del cristiano carnal, que es muy importante manejarlo porque hay gente que no sabe que hay cristianos carnales, que existe esa figura. Acuerde que hay hombre natural, cristiano carnal, cristiano espiritual, ¿no? Y entonces lo que Pablo obviamente le está hablando a la iglesia de Corinto porque es una iglesia que tenía una cantidad de problemas, la iglesia no crecía espiritualmente, había pecado dentro de la iglesia, estaba dividida, como lo vimos ahí, es que yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo y Pablo
Al final dice, aquí nadie es de nadie, aquí todos somos de Cristo, ¿no? Entonces, cuando él dice que les dio a beber leche y no vianda, es porque él, digamos, hay un momento en que a la gente se le da leche, ¿no? Pues lechita, ¿no? Porque están recién nacidos, o sea, neófitos, están plantas, semillas recién sembradas, plantitas que están saliendo, lechita. Pero ya uno tiene que ir trascendiendo. Por eso en el libro de Hebreos dice que uno tiene que dejar atrás los rudimentos de la doctrina y ya de buscar la perfección, es decir, ir trascendiendo, ¿no? Entonces él decía, es que no puedo yo pasar a darles vianda porque no la aguantan, pues no son capaces todavía, dice él, no tienen la capacidad ni de recibirla ni de asimilarla porque todavía están con biberones, ¿no? ¿Y por qué les decía eso? Por lo que él veía en la iglesia, acuérdese, ¿no? La parte espiritual de uno se hace visible con los frutos del espíritu, pero la parte carnal se hace visible con las obras de la carne, ¿no? Entonces les decía, porque mire que yo veo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, todo lo que uno ve entre los niños, ¿no? Como decía Paola ahorita, entre los niños es normal ver eso, que se peleen, que se sacan la lengua, que se jalan el pelo, que, bueno, obviamente hay que tratar de evitar eso, ¿no? Pero eso es lo normal, ¿no? Espiritualmente pasa lo mismo. Han habido, y lo que decía Milena ahorita, hay gente que se va de las iglesias por tonteras, ¿no? Y realmente, pues, pero está bien, ¿no? Es parte de, ¿no? Si le pasó a Pablo en la iglesia de Corinto, ¿cómo no le va a pasar a uno por acá ahora, ¿no? Pero está bien, por ahí anda el asunto. Gracias, Milena, gracias a todos. Entonces, cristianos carnales, ¿no? Básicamente, y ya ustedes conocen el concepto de trascender. Y lo que decía Leo es cierto, o sea, uno es el que riega, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero al final el crecimiento lo da Dios porque, bueno, no sé si ese versículo, mejor no lo digo porque no sé si ese versículo está más adelante, entonces no queremos matarlo. Ok, gracias, Mile. Shirley, vamos, Shirley ¿Lista, Shirley? Sí, aquí Ok, estoy. bueno, vamos con Shirley. Marcos 5, 18, 20. Voy, para hacerlo grande. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, el gran tema para mí es la misericordia de Dios para con nosotros, ¿verdad? Que de habernos rescatado y entonces, que no nos quedemos callados con todas esas bendiciones y todo este nuevo caminar en Cristo que nosotros tenemos, sino que así como el ex endemoniado mandó a decir de las bendiciones que había recibido, que nosotros también hagamos eso en nuestra vida, que prediquemos, que demos testimonio con nuestra familia, con nuestras personas cercanas, de que Dios tiene misericordia con todos nosotros a pesar de todo lo que hayamos hecho, y que tenemos la oportunidad de recibir el perdón de Dios para continuar en una vida, y que todos se maravillaban de lo que había recibido el endemoniado. Ya no era aquella persona, me imagino, como en algunos pasajes habla que tal vez que echaba saliva por la boca, que hacía y cosas raras que para uno en la normalidad es raro, sino que ya es una persona revestida con la nueva criatura, una persona bonita, que se ve con un aspecto diferente, un ¿Cómo se caminar llama eso, diferente. Shirley? Esto que tú estás diciendo, que uno ve a una persona echando babas por la boca, encadenado, sucio, y que después uno lo vea bien vestido, coherente. ¿Cómo le llama cuando uno pasa de ese primer estado al segundo? ¿Cómo le llamarías tú a eso? El nuevo nacimiento. Sí, es que acuérdate que el nuevo nacimiento es algo instantáneo, ¿no? ¡Pum! Hay Ajá. mucha gente O que la nace de nuevo, conversión. la conversión, sí, Ajá. pero hay otra palabra como más potente, ¿no? Restaurado. La nueva criatura. Esa, La Flor, y dile otra restauración. vez, La restauración. la Ujú. restauración. Entonces, si uno con este pasaje
imagínense una prédica que llame el poder de la restauración. Wow, ¿sí o no? Y entonces uno agarrar esta historia, porque ahí hay dos versículos, tres versículos de la historia, pero ¿se acuerdan ustedes dónde se llevó a cabo esta historia? ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Gadara. Gadara, ¿se acuerdan? Bueno, Shirley, ¿ibas a decir algo más? No, eso, bueno, la misericordia que Dios tiene para con nosotros y por supuesto el cambio que nosotros podemos tener, alcanzar con la restauración, que seamos testimonios visibles ante las personas que tenemos a nuestro lado, ¿Dónde tiene que empezar ese testimonio? Tú lo dijiste ahora. en la familia, en la casa. En la casa, Decápolis. en la familia, ¿no? Porque primero él lo mandó a la casa, ¿no? Ok, muchas gracias, Shirley. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Yo, pastor, Adelante, Ceci. este, al entrar en la barca, para mí eso significa la barca nuestra vida. Si Él está en nosotros, podemos representar al Señor en nuestra familia, en cualquier lugar. Este, mientras tanto, sepamos que Él está en nuestra vida para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y poder así transmitirlo, principalmente en nuestra familia, ¿verdad? Que vemos que muchas veces no están bien, ¿verdad? Pero si nosotros con un mal testimonio no podemos representar al Señor ni en la familia ni en ningún otro lado. Así es, claro que sí. Ahí es Pastor, importante, Pastor, sí, Shirley. sí, bueno, bueno, agregar que él quería, el endemoniado quería quedarse con Jesús, pero Jesús no le permitió, sino que fuera. No, de nada me sirve que usted esté aquí conmigo si no vaya. Exponga lo que Ahora, usted ¿por ha qué, por qué recibido. crees tú, Chile? Bueno, si se acuerda Chile de la historia, si no le ayudamos, ¿por qué le Ujú. servía más a Jesús que esa persona se quedara ahí? Que no se quedara ahí. No, es que acuérdate que esa persona quería irse con Jesús y él le dijo, no, quédate, primero ve a tu casa y después él se fue a predicar a la Decápolis, ¿no? ¿Por qué le servía más a Jesús que esa persona estuviera ahí y que no se fuera con él? ¿Por qué? Bueno, no me sé bien, no me sé bien la historia, pero digamos, lo que más he escuchado es estos versículos que son los más Ok. comentados. Pero yo, digamos, en lo que yo podría decir es bueno, la Decápolis era donde se predicaba, era como un anfiteatro o algo así, como una No, eso, iglesia. eso era un areópago. La Areópago. Decápolis era como, era una unión como de las 10 ciudades muy grandes que formaban una gran urbe, ¿no? Era Decápolis. Deca quiere decir 10, entonces polis es ciudad, entonces eran como, hay que de cuenta como que aquí en Costa Rica tenemos el GAM, que son las 4 Ujú. ciudades grandes, allá eran 10, entonces por eso se llamaba Decápolis. Pero alguien Ujú. sabía, alguien iba a decirlo, creo que Paula. Pastor, pastor, Ajá, pastor. porque ahí le conocían, entonces iban a notar la diferencia de su testimonio. podría ser. Pastor, eran Álvaro gentiles, ya no, levantó la mano y dije, güey, o no estoy eran por ahí. gentiles ellos. Bueno, porque eran gentiles. ¿Iba a decir algo, Sí. Álvaro? Perdón, sí, más que todo era lo que dijo Pablo, iba a tener mayor peso que se quedara él y predicara con su ejemplo a las personas que ya lo conocían, a que se fuera y dijera, yo era endemoniado, pero ni siquiera sabían qué tipo de persona era él. Eso que ustedes han dicho es importante. No sé si Marquitos iba a decir algo. No, básicamente era eso, digamos que a Jesús lo echaron prácticamente de ahí. Por ahí va, sí. Después, ellos criaban cerdos, para los judíos criar cerdos era inmundo, entonces quiere decir que no eran judíos. No, no eran judíos. Entonces el evangelio se iba a esparcir para hacia los gentiles. Ok. Ahí hay varias cosas, ¿no? Acuérdense que esa historia se da justo después de que el Señor calma la tempestad y todo eso, y que hay un dato bien curioso que el Señor calma la tempestad y los discípulos dicen, pero ¿quién es ese hombre que hasta la naturaleza le obedece, ¿no? Entonces los discípulos preguntándose que quién era ese hombre, y el Señor llega a esa tierra de pecadores
y se le aparecen endemoniados diciéndoles, Jesús, hijo de Dios. Entonces los demonios conocían a Jesús y los discípulos preguntando de que quién es ese hombre. Miren qué cosa más rara. Entonces, hay algo bien curioso aquí, es que, por ejemplo, si dice al entrar él en la barca, porque él ya se iba a ir, ¿no? Al entrar él en la barca, ¿qué quiere decir? Pues que en algún momento él se bajó de la barca, ¿no? Él venía en la barca a Gadara, llegaron ahí, había una gente recibiéndolo, una multitud, porque así siempre es. Acuérdense cuando el Señor llegó a Jerusalén, había una multitud recibiéndolo y días después había una multitud condenándolo a muerte, ¿no? Entonces aquí había una multitud recibiéndolo a él, pero cuando pasó lo de los cerdos y que perdieron plata y todo eso, le dijeron que se fuera porque estaba haciendo mucho alboroto. Y como el Señor es así, a donde no lo quieren, pues él se va. Entonces, entrando él a la barca. Entonces, hay algo importante, esa era una tierra de pecadores, porque como dice Marquito, ellos apacentaban cerdos, ya no eran judíos ni mucho menos, pero el Señor no tuvo ningún problema en llegar ahí y bajarse de la barca porque cualquiera podría decir, no, prediquemos desde aquí de la barca porque aquí vamos a ir a hacer esa tierra de pecadores, ¿no? No, el Señor se bajó de la barca y caminó entre ellos y todo eso. Entonces, la barca, como decía Cecilia ahorita, en algunos contextos puede ser la vida de uno, que hay que asegurarse que el Señor esté ahí, pero también la barca puede ser la iglesia, ¿no? El Señor iba en su barca y se bajó ahí para ir a buscar a los pecadores, ¿no? O sea, no se paró a lo alto de la barca a decir, hey, pecadores, vengan aquí, que les voy a hablar. No, se bajó de la barca a buscarlo, ¿no? A veces la barca puede ser la iglesia, hay que salir de la barca, hay que salir de ahí, ir a buscar a la gente, ir a hablarles, ¿no? O sea, no esperar a que ellos vengan a que les hablemos de un Jesús, ¿no? O sea, entonces por ese lado también está esa parte, ¿no? Este pasaje también nos muestra de que los demonios son personas porque tienen sentimientos, porque el Señor los atormentó, porque tenían memoria, porque tomaron la decisión de irse a los cerdos, o sea, tienen todas las características de personas, ¿no? Pero ahí básicamente es el poder de la restauración. De hecho, tenemos una prédica que se llama De endemoniado a predicador, que se trata sobre eso, de cómo a veces una persona que todo el mundo desechó, que no daban un peso por él, se convirtió en el gran predicador de la Decápolis, ¿no? Y eso, ese gran cambio, ¿quién lo puede hacer? Solo un proceso de restauración en Cristo, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Ok, vamos bien, me parece bien. ¿Está lista, Irma? Irma. ¿Irma está por ahí o no? Irma. Sí, pastor, Bueno, vamos con Irma. aquí estoy. Bueno, ahí está su versículo, Irma. Bueno, escudriñad las escrituras porque a vosotros parecéis que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién te entiende? ¿No se escucha? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, yo lo que entiendo aquí es que, ¿cómo se llama? Que sí, que tenemos que escudriñar las escrituras porque ahí está todo el manual de Dios, la voz de Dios que nos habla y nos enseña a vivir una una vida agradable delante de Él, ¿verdad? Porque tenemos que tener muchos cambios en nuestra vida cuando ya empezamos a conocer de todas las cosas que Dios tiene, las maravillas que Él tiene para todos nosotros, ¿verdad? Que son muy lindas y de ahí depende que nosotros les hablemos a las personas también que no conocen para que ellos lleguen al conocimiento, ¿verdad? De la vida eterna. Por cierto, donde uno anda siempre, o al menos hoy yo me fui a hacer un mandadillo, ¿verdad? Aquí a una pulpería. Y ya llego y me dice la señora, ay, es que el mundo está tan raro, dice que ya uno tiene miedo, dice, porque de ahí dice, matan a la gente que no es culpable, porque Dios no hace así, dice, como estirar la mano, le digo, no culpe a Dios, le digo yo. Dios no es el que hace esas cosas, Él es el hombre, le digo yo, que es desobediente y no quieren nada con Dios. Pero entonces ella me entendió y de ahí a mí me agrada porque uno, como uno entienda las cositas ahí, las cosas de Dios,
uno se las va enseñando a los demás, ¿verdad? Y entonces de ahí, ese es mi aporte. Ahí vamos, poquito a poco, ¿verdad, pastor? Está bien, Irma, pero ¿cuál es el tema central ahí que tú identificas? Ahí cuando tú lees, escudriñan las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú tuvieras que hacer una prédica predicando sobre Juan 5:39, ¿cómo le pondrías toda esa prédica, Irma? Este, hay que ver, De hecho, ahí mismo en el sí, versículo hay un buen título para la prédica. hay que en ellas, escudriñando la escritura, ahí tendremos la vida eterna, Bueno, pues pusiste todo el versículo. porque Por ejemplo, escudriñar las escrituras. Ahí, este sería un buen escudriñar, título para esa prédica, sí, ¿no? Ahora, ¿qué es ujú, escudriñar, Irma? de ahí, estudiar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo nosotros ahora, en este momento. Y cuando uno escudriña, ¿qué preguntas se debería hacer? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, te voy a hacer una primera. Uno lee un pasaje y uno debería decir quién la escribió, ¿cierto? ¿Qué más debería Ajá, preguntarse uno? eh, ay, ¿qué le digo? Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de esa dinámica? De cuando uno ¿Con qué escudriña un pasaje, propósito? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿quién lo escribió? ¿Para ¿Para quién? quién? Juan, ¿Con qué ¿Cuál es? propósito, pastor? Juan, Veinte, Juan, veinte. Juan fue el que escribió, Ok. Pero, por ejemplo, eso que sí, tú le diste, sí, lo escribió Juan, La pero ¿a quién intencionalidad. se lo escribió? ¿Me entiendes? Bueno, fue un evangelio, obviamente lo escribió a las iglesias. ¿Cuándo sí, se escribió? Inclusive la época a veces ayuda mucho. ¿Para qué lo escribió? ¿Qué es lo que quería decir con lo que escribió? ¿Cuál es el contexto de lo que escribió? Todo eso es escudriñar las escrituras, ¿no? Y, allí, y la recomendación de Dios con ese pasaje es que hagamos eso, ¿no? Que escudriñemos, sí, porque si ajá, hacemos eso, ¿qué pasa? de ahí, porque ahí está la vida eterna, dice, ¿Y qué es la vida eterna? ¿Se acuerdan? de ahí, Juan 17:3. la vida eterna, Porque de esta ahí, es la vida eterna. Que ¿Qué me más? conozcan a mí. Que te conozcan a la- ti, Buscan a al ti, que nos dan, único y al sabio único Dios. que dan testimonio de mí, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, hay una vida eterna, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y sabio Sí, Dios y a Cristo que tú has enviado. Entonces, ¿cómo sí, amarramos eso? Y dice, ya entiendo. Si la vida eterna es conocer a Dios, sí, entonces por eso es que me dice que escudriñe las escrituras, porque cuando yo escudriño las escrituras estoy conociendo a ajá, Dios, porque acuerden que oh, las escrituras son la mente de Dios, ¿no? ¿Y cómo conoce ujú, a una ujú, persona uno? Conociendo cómo piensa, sus pensamientos, ¿no? sí, Y entonces dice, sí, ya entiendo, entonces es la vida eterna. Y obviamente la palabra da testimonio de él, porque acuerde que Jesús hizo esa promesa, ¿no? Yo sí, me voy y le voy a mandar ¿a quién? al Espíritu Santo, Al Espíritu El Santo. Y consolador. él los va a guiar a A toda toda verdad, verdad. a toda verdad. Y les dará testimonio De mí. de de mí, mí. ¿no? ajá, Es decir, sí, por medio del Espíritu sí, Santo es que uno cree lo que lee, ¿no? Porque créanme ajá, que hay mucha gente que lee la Biblia, pero como no tienen el Espíritu Santo, pues así como la leen, así se les fue, ¿no? O sea, no entienden nada ni nada de eso porque no hay revelación como tal, ¿no? Entonces, este pasaje sí es muy conocido y muy importante, o sea, de hecho es casi que lo que nos garantiza que nosotros podamos sostenernos, ¿no? Yo sé que creo que más adelante está, no sé quién le tocó, porque no podría faltar en esto el famoso, bueno, no lo digo mejor para que no lo busque pensando ahí, pero escudriñar las escrituras, ¿no? Escudriñar es importante, porque de ellas depende que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, que es a la larga lo que nos tiene aquí, ¿no? O sea, nosotros todos queremos alcanzar la vida eterna ajá, y por eso es que estamos aquí, ¿no? sí, Ok, muchas gracias, Irma. bueno, con Marquitos, mucho, ¿listo? Se fue Sí, Marquito. sí, aquí estoy, aquí estoy. Ok, bueno, hágale, Marquitos. Mateo 14:28-31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo,
Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Para mí es fundamental no perder de vista en quién hemos confiado, a quién entregamos nuestra vida, quién nos perdonó. A pesar de que ellos habían, claro, tampoco es que uno ahora no los puede juzgar a ellos porque tiene toda la palabra, pero ellos lo estaban conociendo, eran hombres pecadores, eran pescadores, eran gente que no conocían las escrituras. Bueno, sí las conocían aparte, pero yo pienso que ellos, Pedro era uno de los más lanzados, ¿verdad? Hacia preguntas, él quería ir siempre adelante. Yo creo que eso es fundamental en uno, el querer tener esa hambre de conocer al Señor, de probar de probar su poder sobre uno, digamos, que todo lo hemos probado de una u otra manera, poco o mucho, ha hecho milagros en nosotros, ir cambiando Aunque nuestra nunca, mentalidad. Eh, y lo regaña, dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que una vez que uno pone la mano en el arado, uno no, porque a mí me ha pasado, pastor, en algún momento, por poquito, por dicha, a veces se empieza a pensar uno que Dios tan grande, que no duerme, que está en todo lado, que cómo existió, que cómo empezó, que cuando yo me empiezo a hacer esas preguntas, mejor lo quito mejor porque yo sé que eso es una mente finita la que tengo. No sé, pastor, hasta ahí. ¿Cómo le pondrías tú a la prédica, Marquitos? ¿Se fue Marquitos? No, perdón. ¿Cómo le ponía la prédica? Hombre de poca fe. Sí, puede ser. Ok, no, está bien. ¿Alguien más Que quisiera aportar algo sobre esto? Pastor, también la importancia de saber a quién le pedimos ayuda, ¿verdad? Muchas veces estamos en dificultades, nos estamos hundiendo en problemas, en pecados y demás, pero no buscamos la ayuda efectiva, ¿verdad? Entonces, saber a quién recurrir y quién realmente nos va a sacar del problema. Ok. ¿Qué más? Hay un título que yo le pondría a la prédica, yo se lo pondría así, por ejemplo, digamos, Pedro, todos conocemos el contexto, ¿no? O sea, Pedro se le apareció el Señor y se dijo, si eres tú, le decía a él, manda que yo vaya a ti, y él le dijo, pues ve, ¿no? Y él caminó en las aguas. Él se pudo sostener caminando en las aguas mientras que, No porque apartó dice su después, vista del Señor. porque Mientras no qué, perdía la vista del Señor. eso, entonces yo le pondría esa prédica, como dice el libro de Hebreos, ¿puestos qué? Los puesto ojos los en ojos en Cristo, el consumador. Eso, puesto los ojos en Jesús. Wow, yo le pondría así a la prédica, ¿no? Entonces, sí, lo que dice Marquitos es cierto, lo que dice Álvaro y todo lo que ustedes piensan. Realmente, en la medida en que uno camine, puesto los ojos en Jesús, eh, pues no va a tener efecto por más fuerte que sea el viento, que dice aquí, porque al ver el viento fuerte, por más que uno tenga miedo, por más que uno crea que se está hundiendo, pues uno va a seguir caminando en la medida en que tenga los ojos puestos en el Señor, ¿no? Y por eso es que el Señor le hace el reclamo a Pedro y le dice, hombre de poca fe. ¿Qué quiere decir cuando el Señor le decía a los discípulos, le decía, hombres de poca fe? ¿Qué les estaba queriendo decir? O por ejemplo, en Poco, otras veces les decía, ¿dónde no, está su fe? Lo mismo en la no me, barca, cuando lo despertaron, que le dijeron, Señor, vamos a perecer, y les dijo, pero hombres de poca fe, no, ¿dónde está su fe? ¿Qué era lo que les quería él decir a ellos? Que olvidaban con quién era que estaban. Sí, o también cuando olvidan con quién era que estaba, también Paula por ahí va, es como decir, haciéndole el reclamo de que a pesar de que caminaban juntos, ¿qué cosa? no le conocían. No le conocían. No lo llegaban a conocer, porque acuerde que la fe es el fruto del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando uno tiene poca fe de algo es porque uno conoce poco de ese algo, ¿no? Porque la fe es precisamente eso, la confianza o la certeza de algo o en alguien de acuerdo a la información que uno tenga de ese algo o de ese alguien, ¿no? Entonces, cuando él le decía, hombre de poca fe, oye, ¿por qué dudaste? O sea, ¿por qué dudaste si me conocieras realmente?
con los ojos cerrados, hubieras caminado no solamente 3, 4, 10 pasos, ¿no? Entonces, la importancia de tener los ojos, de que uno tenga los ojos, la mirada puesta en el Señor, ¿no? O sea, eh, problemas hay, circunstancias adversas hay, o sea, aflicciones las tenemos, todo eso lo tenemos, o sea, eso no somos ajenos a eso, ¿no? O sea, eso es parte de nuestro caminar. Pero sobreponiéndonos a todo eso, puesto los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, o sea, en Él empieza, en Él termina, ¿no? Entonces, en la medida en que hagamos eso, vamos a poder caminar con pasos firmes, independiente de lo que esté pasando alrededor, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Pedro, obviamente Pedro, como decía Marquito, el más lanzado de todos, y casi que Pedro, por eso es que a veces, aunque uno lo entiende, ¿no? No lo justifica, pero uno lo entiende, de cuando que uno dice, wow, ¿cómo va a negar a Pedro al Señor? Y dice, pero si yo no conozco a ese hombre, cuando los mejores 3 años de Pedro los pasó al lado del Señor, porque fue uno de los que, digamos, disfrutó de la gran mayoría de experiencias al lado del Señor, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero básicamente es eso, la importancia de tener la fe en Cristo, y acuerde que la fe va a ser tan débil o tan fuerte como tan débil o tan fuerte sea lo que conocemos del Señor, ¿no? Entonces, precisamente, y que está muy ligado a lo que leíamos ahora de escudriñar las Escrituras, porque ahí está la vida eterna, ¿no? Entonces, aseguraremos o no la vida eterna, o fortaleceremos digamos, seremos fuertes candidatos a disfrutar de la vida eterna en la medida en que estemos más agarrados de Él y en la medida en que tengamos más fe en Él, más conocimiento, ¿no? Ok, Mari, ¿lista? Mario Vido, Sí, señor. vamos contigo. Quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Ok. Yo aquí lo que entiendo, pastor, es que todas las pruebas y todas las cosas que pasó Pablo, ¿verdad? Ujú, Fue aquí. ujú, ujú. A él le sirvieron más bien para progresar, para salir adelante, y creo que eso nos pasa también a nosotros en medio de las pruebas. Increíblemente, nosotros logramos salir adelante y no lo podemos explicar cómo. Es un trato de Dios personal con uno porque no hay explicación. Ya, y eso es lo que yo veo, digamos, en ¿Y cómo le pondrías tú a una prédica si tú predicaras sobre Filipenses 1, 12, 13 y 14? Ujú. ¿Cómo le pondrías tú a, Ya digamos, pastor. cómo? Este, Tú lo dijiste ahorita, ¿no? Que, digamos, las pruebas que Pablo tuvo, digamos, todo lo que le pasó más bien lo fortalecían a él más, ¿no? Entonces, ajá, por ahí puede ser fortaleciéndote en la prueba, o cosas así, ¿no? ¿Me entiendes? Por ahí anda, ¿no? O sea, ajá, ese ejercicio que estamos haciendo es porque no crean que a uno le vienen los nombres de las prédicas así, ¿no? O sea, yo les contaba la vez pasada que a veces se demora uno más ahí diciendo, ¿cómo le pongo esa prédica? ¿Qué título le pongo, no? Y qué imagen le pongo, ¿no? Pero por ahí anda, ¿no? Pero no, está bien tu interpretación, Mari. Por ejemplo, ¿tú sabes qué es un pretorio? Sí. no, eso no. Bueno, el pretorio era, digamos, el lugar donde generalmente en esas estructuras romanas, donde estaban los soldados y todo, donde estaban todos los presos y estaban todo eso lleno de soldados, ¿no? El pretorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la universidad es algo parecido que llaman el pretil. ¿El pretil es que se llama, Pau? Sí, que es como un sitio donde se concentra la gente ahí, ¿no? Y se sientan por ahí. Entonces, Pablo lo que está diciendo ahí es que cualquiera, o sea, y de hecho, cuando uno entra a las cárceles, en las cárceles hay de todo, ¿no? Hay gente que se queja y maldice el día que fueron a dar ahí,
como también hay gente que valora el estar ahí y la oportunidad que tienen de poder llegarle a gente que a lo mejor otra gente no les llegaría, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, todas las cosas, acuerden de eso que dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿a quiénes? A A los que los que aman al aman. Señor, ¿no? Entonces, y todas las cosas que uno le estén pasando son oportunidades que Dios puede aprovechar en las manos de uno para edificar a otras personas. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí es, vieras que el estar aquí preso más bien ha servido porque como la gente al verme a mí hablar y hablar, a lo mejor los que eran tímidos se han animado viéndome a mí y ahorita ya no tienen miedo de predicar, ¿no? Y entonces se destaparon, como dicen, ¿no? Entonces, la importancia de aprovechar las pruebas para aprender de ellas, ¿no? Y siempre agarraditos del Señor, que es lo más importante como tal, ¿no? ¿Alguien quisiera aportar algo más para pasar a uno más? Pastor, Sí. es que yo quería aportar algo, Ujú. pero es que no es que como veníamos para la casa y se nos fue la señal y en el momento que iba a hacer el aporte no lo pude hacer. Entonces, si me lo permite hacerlo ahorita. Ajá. Tal vez de este versículo no tanto, sino era el versículo anterior donde habló del endemoniado. Ujú. Ese versículo, digamos, Jesús le pregunta al endemoniado que cómo se llama o al demonio y él le responde que es legión. Y en ese tiempo la legión, una legión eran 1000 soldados romanos. Entonces quiere decir que eran muchos demonios los que habían en esa persona, o sea que la restauración de esa persona fue muy grande porque fueron muchos demonios los que Jesús sacó ahí. También digamos que los demonios le piden a Jesús que los mande a un atrio de cerdos porque digamos, ellos conocían o saben cómo es el abismo, o sea, eh, digamos, los demonios saben del abismo y le piden a Jesús que no los envíe ahí. Entonces, como había un atrio de cerdos, les concede que vayan al atrio de cerdos y que queden ahí en esa misma ciudad donde estaban ahí mismo. Entonces, digamos, los demonios conocen el abismo y le dijeron a Jesús que no los enviara ahí. Hay otro versículo, digamos, de ese mismo pasaje que está en Lucas, creo que es, o o en Marcos, y habla de esto mismo, del nombre de de Legión, que así era como se llamaba ese demonio, y de lo que hicieron ellos para que no los mandara al abismo. Entonces quería nada más aportar eso. Sí, Ahí me sí, ese disculpo. proceso de restauración fue un proceso fuerte, fue un cambio radical. O sea, lo que habla ahí es que esa persona nadie la dominaba, ¿no? O sea, era una persona que se hacía daño y vivía entre sepulcros. Antes vivía en sepulcros, obviamente después el Señor lo manda a su casa, ¿no? Es porque esa persona tenía una familia, tenía un hogar, ¿no? Ok, Pastor, perdón, es que sí. vieras que no me quedó claro Ujú. que lo del pretorio es como un lugar grande donde hay gente reunida. Digamos, es como un lugar donde están todos los soldados y están las celdas y todo eso. Digamos, las cárceles generalmente tienen como como un salón ahí, como un patio, ¿no? O sea, como un Mm. patio donde se concentran todos ahí, digamos, eso es lo que yo entiendo por un pretorio, ¿no? O sea, digámoslo así, donde se concentra la gente, ¿no? No es que, digamos, el otro sitio donde se hacían reuniones así, que por ejemplo cuando Pablo fue a Atenas, que lo llevaron al Areópago, que sí es como un auditorio ahí donde se discutían los temas de interés, ¿no? Esa es otra cosa. Pero el pretorio era como, digamos, como los corredores de las cárceles donde ahí están los soldados y están los prisioneros y todo eso. Eran esas estructuras ahí. Exclusivo de una cárcel. Sí, sí, digámoslo, Ok. porque Pablo lo que está diciendo es que lo que él predicaba, Pablo estaba preso, ¿no? Entonces, Ajá. ¿quién era lo que escuchaban a él? Los otros presos también y los mismos soldados y todo ese asunto. Entonces, había gente que estaba presa ahí que ya al verlo a él y a escucharlo, pues se animaban más aún y comenzaban también a hablar, ¿no? Antes no hablaban nada, pero ya se animaban oyéndolo a él. Entonces, se supone que estaban los presos ahí porque era un lugar donde Pablo hablaba constantemente y otros presos lo escuchaban, ¿no? Entonces, pero habían soldados ahí, pues obviamente vigilando, ¿no? Pero Ah, era un ok. lugar como patios ahí donde se concentraban la gente, ¿no? Gracias. Ok, Pastor, sí, eh, pues rescatando también un poquito, tener presente que nosotros como cristianos a veces nos dice que somos conformistas y que
que como él estaba pasando tanta tribulación, tanta aflicción, Pablo, en esas cárceles, y como ya conformista, ¿no? No es conformista, sino que él tenía ya una convicción clara de quién era, a quién le estaba sirviendo, a quién. Entonces ahí nos va formando ese el carácter, las pruebas o el desánimo. Tenemos que seguir adelante porque nos forma ese carácter. Realmente que tenemos que tener convicción a quién estamos siguiendo. No es porque somos conformistas y que porque esto y no. Era más que todo eso de la formación nosotros como creyentes. Ujú. Ok, sí, también el asunto por ejemplo, entender. eh, Recuerden que si nosotros estamos agarraditos del Señor, no hay cosas malas, ¿no? Hay cosas adversas, hay adversidades, y el carácter nuestro se va a medir ahí, justo ahí, en medio de la adversidad. Y también tenemos que entender que entre más débiles nos sintamos, pues más fuertes somos, ¿no? Como decía, porque el poder de Dios se perfecciona justamente ahí, en medio de la debilidad. O sea, en la medida en que más dependientes seamos del Señor, pues más candidatos somos a ver su mano, ¿no? Ok, no sé si mejor dejemos las que faltan, ¿no? Eh, Pastor, para... Sí, Marquitos. no, nada más para aclarar, yo no es con el afán de, usted sabe, para el hermano, que lo leí en la Biblia, no, yo no lo sabía, es entre 3.000 y 6.000, es una legión, entre 3.000 y 6.000 soldados. Y el pretorio era una unidad de élite de los romanos, Sí, que era una se estructura estaba que ahí. tenía que ver con ellos donde estaban todos ahí, ¿no? O sea, Ujú, ujú, ok, ujú. listo, listo. Pastor, Ajá, ¿puedo hacer una pregunta que no es referente a los temas que hemos tocado? claro, Mari. Es que, bueno, yo estoy conociendo un jovencito, ¿verdad? Que él conoce la palabra y está muy entusiasmado y hablamos, ¿verdad? Pero yo le iba a decir a usted, pero es que ayer cuando íbamos hablando, él me está enseñando los predicadores que él escucha, y entre ellos era Cash Luna y era el que fue a la inauguración del presidente de Honduras, ¿cómo se llama? Dante Gebel, sí. Ajá, y no me acuerdo cuál fue el otro que no me acuerdo. Entonces, de ahí, imagínate que ya cuando él me los enseñó, uy, yo seguro reaccioné feo y dije, no, yo no los escucho a ellos, pero yo pienso que yo no debía haberle dicho eso, y que yo le quiero preguntar a usted que si yo puedo, como tenemos la oportunidad de hablar, ¿verdad? De las cosas del Señor, que si yo le puedo entrar a él de una vez con eso, o es una imprudencia muy grande, o tocar otros temas y dejar eso de lado. No, 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 o sea, definitivamente hay que, digamos, hay que comentarlos porque, o sea, eso es como que él esté tomando, voy a poner un ejemplo así como muy directo, ¿no? Como que él esté tomando alguna bebida, algún refresco, pero eso tenga gotas de cianuro. Entonces, todavía no se ha muerto porque son gotitas de cianuro, pero por ejemplo tú dices, ¿cómo? Pero si si él sigue tomando eso, se va a morir. Y entonces tú no le digas nada porque es que no me quiero meter, pero y ya cuando él se muera, es decir, le hubiera dicho. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos, pues, y no es que nosotros sepamos, eso es público que Cash Luna es totalmente un apóstata, o sea, eso no es un secreto, ¿no? Ahora, ¿por qué? No es una sospecha tampoco, o sea, por su fruto los conoceremos, o sea, el evangelio que ellos profesan es el evangelio de la prosperidad, es la manipulación, es un evangelio totalmente diferente, es una persona que está envuelta en escándalos de narcotráfico inclusive, entonces un pastor, ¿cómo va a estar metido en esa cantidad de cosas, ¿no? Es multimillonario porque, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Dante Gebel, no vamos a negar que Dante Gebel es muy simpático y a veces tiene algunos mensajes que son muy bonitos y todo eso, pero él ya, más que un pastor, pasó a ser más que todo como un showman, ¿no? O sea, él tiene de hecho su show, donde entrevista gente, y es muy ameno, pero no son bíblicos, ¿no? Entonces,
¿Por qué escuchan la gente ese tipo de líderes y pastores? Porque es un evangelio liviano, es un evangelio donde Dios nos ama a todos como seamos, no tenemos que cambiar, no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio, no tenemos que hacer nada porque Dios nos ama como somos, ¿no? Entonces, si a ti, Mari, y a cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquier persona nos da el lado para hablarles y poder sacarlos de esa ceguera, de esa oscuridad, hay que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Ahora, si tú le hablas y él dice, no, 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 a mí no me diga eso, que a mí me gusta, pues ya tú no puedes hacer nada, ¿no? Pero, o sea, eh, digamos, y viene a mi mente ahorita una persona de la iglesia que era de la iglesia que en algún momento conocimos que llegó a la iglesia alguien que profesaba otras cosas, ¿no? Y que no, que la Biblia, que la tierra es plana, que quien dijo que la tierra es redonda, que la Biblia es un libro manipulador, que una cantidad de ideas raras. Y yo decía, pero entonces, ¿usted para qué va a una iglesia cristiana si no cree en nada de eso, no? Entonces, pero esa persona yo me imagino que la llevaba con la sana intención de pronto sacarla de ahí, ¿no? Bueno, ahorita nos dimos cuenta que fue al revés, ya la persona más bien sacó a la otra de la iglesia, ¿no? Y ahora anda metida también en eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién uno se relaciona, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, lo que le decía el Señor a Jeremías, ¿no? Que ellos se conviertan a ti, pero no tú a ellos. ¿Me entiendes? A la gente hay que tratar de sacarla de ahí en la medida en que se quieran dejar ayudar, ¿no? O sea, porque si alguien no quiere, pues, ¿qué podemos hacer, no? Es como, por ejemplo, tú le dices una vez, dos veces, instruir y hablando de temas, pero sí sería bueno que le dijeran, mira, ¿y vos qué pensás de, por ejemplo, de Cash Luna? ¿Qué pensás de él? ¿Te parece que es un hombre de Dios o no? Claro, es un siervo de Dios, pero vos sabes que Cash Luna se burla del Espíritu Santo y todas esas payasadas que hacen y eso es una burla a las cosas de Dios, o sea, ¿y qué piensas de eso, no? Entonces, si es que se da la conversación, pero sí, sí, Mari, sí, es una responsabilidad ser atalaya, y si el atalaya ve el peligro y tiene que advertir, hacer sonar la trompeta, ¿no? Entonces sí tienes que hacerlo, ¿no? Sí, 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 ya que sea la pastor, persona. digamos, no, yo sí yo sí normalmente lo he hecho, pero a veces yo he pensado que sí está bien que yo de entrada lo hiciera, porque una vez me tocó con un muchacho que se congregaba en Pare de Sufrir, Ujú. y entonces yo empecé a hablarle y a hablarle, pero en realidad nunca me hizo caso. Siempre estaba ahí, a Sí, él le o sea, gustaba. y siempre, mira que cuando Pablo mandó a Tito a que pusiera orden en la iglesia de la isla de Creta, y Tito le dijo, ¿y qué les digo? Le digo, habla conforme a lo que dice la sana doctrina, a lo que dice la palabra. Entonces son temas así, mira, y ahí y vos qué pensás de alguien de ese par eso, ¿qué pensás de eso, de esa rosa que venden, que le dan poderes a esa rosa? ¿Qué pensás de eso? No, que eso, ¿me entiendes? Uno se tiene que meter por los temas que ellos manejan y todo ese asunto. ¿Y qué piensan de la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? No, ellos piensan que se pierde. Ah, bueno, entonces metemos por otro lado. Pero siempre, siempre va a haber algo que se aparta de la escritura como tal, ¿no? Por ejemplo, uno escucha charlas de Dante Gebel y uno sabe que él, por ejemplo, que él dice que tomar licor no es malo, ¿me entiendes? O cosas de esas, ¿no? Que Dios lo ama a uno incondicionalmente. O sea, bueno, hay muchas cosas que uno podría usar para debatir, ¿no? Pero sí, sí hay que advertir, es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Y te digo, en la medida que la gente quiera, y si no quieren, pues ahí no podemos hacer nada, ¿no? Hay que ser, como decía el Señor, ¿no? Limpien el polvo de las sandalias y sigan adelante, porque habrá otro que sí quiera escuchar, ¿no? Pero si ya la persona no quiere salir de ahí, pues no tiene mucho sentido como que uno relacionarse ahí. Y lo mismo que le decía Pablo a Timoteo, acuérdense, le decía, no entres en esas discusiones vanas que no edifican, ¿no? O sea, si la gente no quiere, no quiere, para que no entres en esas discusiones de ver quién es el que tiene más fuerza. No, no, aquí no estamos para, dis- para discutir y todo ese asunto, estamos para defender el evangelio, pero no para ver quién sabe más o cuál lugar es más ameno, no, no. Pero por ahí anda, ¿no? Dejemos las otras para después, ahí no, ya se nos fue el tiempo, pero bueno, vamos a darle gracias a Dios por este espacio, por la oportunidad, y bueno, ahí seguimos la otra semana con los que faltan. La Pastor, otra semana terminamos ya estas dinámicas, después seguimos ya con los temas que generalmente vamos desarrollando. Marquito, ¿iba a decir algo? nada más para la hermana que cuando Jesús, el joven rico era un descendiente de Abraham y había guardado toda la ley durante todos los años y le faltaba una y Jesús le dijo y él se entristeció mucho, dio media vuelta y se fue y Jesús no se fue detrás de él,
no se sabe, pareciera que se fue y no volvió más, ¿verdad? Entonces, si digamos, si exponiéndolo a la palabra como es, y Jesús mismo lo expuso, y como la máxima que manejamos nosotros, y el que piensa como antes volverá a ser lo de antes, si ellos están en error, y ese veneno, como dice Tibor, hay que ver el veneno que les están dando para ver cuál es el antídoto, ¿verdad? Entonces, por fuerza, hay que exponerlos a la palabra, sí o sí. Si una iglesia se está quemando, un edificio, uno no puede decir, se está quemando, tiene que gritarlo. Si la persona no corre, se quema. Ok. Bueno, vamos a orar. ¿Alguien quiere orar? Que no sea Marquitos. Yo, pastor. Vamos, Leo. Gracias, Señor, por este día que nos diste, Señor Jesús. Bendice a cada una de las personas que están en este estudio, Señor Jesús. Bendice a sus familias, a sus hijos, a sus padres, Señor Jesús. Bendice al pastor, Señor Jesús, por estos estudios que nos ha dado, Señor Jesús, para poder aprender más de tu palabra y de tu poder, de tu restauración, Señor, de todo lo que nos das y de todo lo que nos pone, Señor, en nuestra vida, Señor Jesús. Bendice nuestros trabajos. Bendice cada día, Señor, nuestra salida y nuestra entrada, Señor Jesús, que lleguemos bien siempre a nuestros trabajos y que lleguemos bien a nuestra casa, Señor Jesús. Protégenos en nuestros caminos siempre, Señor Jesús. Que pongamos la mirada siempre en ti, Señor. Que nunca nos apartemos de ti, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.